Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, estábamos hablando aquí en plató, pues eso, de cómo va a influir pues esa recuperación sanitaria, ¿no? Digamos, ¿qué va a ocurrir con el mundo de la economía cuando se encuentre una vacuna, cuando se encuentre o un tratamiento efectivo? No sé, ¿hacéis alguna valoración? ¿Creéis que va a haber una recuperación, como se decía, en V? ¿O cómo va a funcionar esto? Permíteme que te haga una aseveración primero. Yo creo que esto es una crisis pandémica que tiene una característica muy clara, la del Premio Nobel de Modigliani, una crisis asimétrica, donde afecta de diferente manera a diferentes sectores, ¿no? Con tres fases clarísimas: una fase de shock inicial, de pánico, una fase de incertidumbre, que es la que estamos viviendo actualmente, y una fase que yo le llamo la fase de resignación, y una tercera fase que será la fase de recuperación y de euforia. Y se va a caracterizar por una euforia. Desgraciadamente, no todos van a tener la misma euforia porque no todos van a sobrevivir de la misma manera. Incluso algunos económicamente no van a sobrevivir. ¿Cuándo va a empezar esa fase? Pues yo creo que cuando se empiece a distribuir de una manera masiva, y cuando digo masiva no digo extensiva, quiero decir muchas unidades de vacuna. Y ahora estamos viviendo esta fase que va a adelantar la siguiente. Y eso ocurrirá cuando empiecen a aparecer las nuevas vacunas, que yo calculo que van a ser hacia finales de este año. Solicitudes de emergencia, no finalizaciones de la fase 3 ni muchísimo menos, que yo creo que van a ser dos, la de Pfizer muy probablemente la primera y quizás la de AstraZeneca inmediatamente después. Luego irán apareciendo durante el año siguiente otras. Y se empezará a vacunar, yo creo que durante el primer trimestre del año siguiente, pues a la gente con mayor cantidad de problemas o algo así. Ahí empezará la fase de recuperación. Se empezará a decir, esto ya es el final, empezaremos a ver el final del túnel. No todos lo vamos a ver a toda la misma velocidad, no todo va a ocurrir en todos los países de la misma manera. Desgraciadamente, hay países con sectores muchísimo más influidos como España que nos va a tardar más, y esa V no va a ser una V realmente, va a ser una V muchísimo más abierta. Otros países sí se van a recuperar mucho más rápido, como va a ser Alemania. Ahora vamos a venirnos un poco más adelante en el tiempo. ¿Qué factores a corto y medio plazo van a influir más en los mercados? Yo creo que hay dos tipos de factores. Una parte, la parte sanitaria, que como bien he dicho, se va a caracterizar por tres hitos. El primero es la aparición de esas autorizaciones de emergencia, lo que se llama en España uso terapéutico, y luego la administración de la vacuna. Otro factor importante sanitario va a ser la aparición de un tratamiento. Es súper importante el tratamiento porque eso va a permitir que se pueda atender a muchas partes del mundo que con una vacuna va a ser muy complicado de llegar por la cantidad de dosis necesarias que hay que fabricar. Y luego tenemos dos factores geopolíticos en el inmediato plazo. Uno son las elecciones americanas, que tienen muchísima importancia porque no solamente se cambia de presidente, sino que puede haber un cambio importante de poder en el Senado. Si los demócratas, como todas las encuestas están diciendo de una manera muy consistente, son capaces de ganar la Casa Blanca y además conseguir un empate en el Senado que llevaría a que la vicepresidenta, en este caso Kamala Harris, fuese la presidenta del Senado, deshacieran los votos, daría una estabilidad muy importante a los mercados, daría estabilidad a los Estados Unidos, la economía podría recibir ese estímulo que estamos ahora viendo que no se ponen de acuerdo en cuánto llegar. Y luego el Brexit. El Brexit, que es el final de año, ya hemos visto que el órdago del señor Johnson ha tenido que regularlo. Dijo que el 15 de octubre se acababan las conversaciones y ha dicho, bueno, vamos a extenderlo. Vamos a ver si son capaces de llegar a algún tipo de acuerdo, aunque sea parcial, antes de finalizar el año, o son capaces de extenderlo durante 6 meses más, porque dudo que los ingleses quieran pegarse un tiro en el pie provocando un Brexit duro. ¿Y si las encuestas fallaran y Trump volviera a ser reelegido, cómo afectaría esto? A mí, cuando mucha gente me dice, no, Trump va a salir elegido, digo, no lo dudo, pero la pregunta que hago es, ¿en qué te basas? El único dato objetivo que tenemos ahora, aparte de sacar el dedo y ver si supla el aire por la derecha o por la izquierda, son las encuestas.
Si todas las encuestas se equivocan, cuidado, The New York Times está haciendo diariamente una corrección de los datos de las encuestas en función de los errores de las últimas 2 campañas electorales presidenciales, y a pesar de eso gana. Pero en el caso hipotético de que Trump ganase, el Senado se mantuviese como ahora, yo creo que los mercados lo entenderían de una manera bastante mala, porque eso estaríamos hablando al tema de la guerra comercial con China, la guerra comercial con Europa, los aranceles con los países y las 1000 y unas locuras de alguien que se acuesta por la noche de una manera, se despierta porque tiene un mal sueño, tuitea y los mercados se nos caen. Bueno, vamos a dejar Estados Unidos ya de lado. Respecto a las carteras, ¿cuál es vuestra filosofía de inversión? Nosotros somos gente que tenemos una estructura basada en la preservación del patrimonio. Con nosotros es complicado ganar un 40%, pero con seguridad nunca lo vas a perder. Que entendemos que es nuestro principal cliente. Eso nos lleva a que tengamos un método muy establecido. Un ejemplo muy claro. Durante la primera parte de la pandemia íbamos fabulosamente bien. ¿Y por qué? Porque bajo ese criterio de preservación de patrimonio, cuando vimos que la situación se complicaba, en este caso fue el primer caso que apareció en Italia, nos desinvertimos. Y nos desinvertimos absolutamente. Esto ocurrió un sábado por la mañana, a las 9 de la mañana habíamos vendido toda Europa, en la preapertura habíamos vendido Estados Unidos y a las 4 menos cuarto nos habíamos quitado hasta los dólares. Tardamos más en invertir por esa filosofía, queríamos ver realmente cuál es la tendencia. Y ahora estamos en sectores claramente que no han caído tanto, o incluso han subido porque les ha venido bien, aunque los recorridos sean menores. Es decir, pues el comercio electrónico, la logística, clarísimamente la farma, que para mí se va a convertir en el futuro sector defensivo, porque yo creo que la filosofía sobre las farmas van a cambiar radicalmente en todos los gobiernos. Hasta ahora era de que cobraban mucho por los medicamentos, ahora ya esa política vamos a ver cuándo la ponen después de lo que hemos visto. Y, por lo tanto, bueno, si no, hemos visto lo que ha pasado con los americanos. Los americanos han metido dinero a chorro a las farmacéuticas para que investigasen, para que cuando consiguiesen algo se lo dieran. Yo creo que esa política no tan exagerada se va a extender en los países occidentales y van a ser un sector para estar de manera consistente. Llegará más adelante el consumo, pero de momento creo que hay que ser cauteloso y eso llegará a partir del verano del año de 2021. Pues nos quedamos con esa cautela que recomiendas. Muchísimas gracias, Miguel Ángel Temprano. Gracias por habernos acompañado. Gracias a vosotros.